Reciban un cordial saludo. Soy Rosalinda Romero, doctora en Ciencias Humanas, profesora titular emeritus de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Y actualmente laboro con una asociación de la cual soy cofundadora que se llama Almogarén, que funciona en Las Palmas de Gran Canaria y que tiene como objetivo promover y sensibilizar en igualdad de género. Desde esta perspectiva, actualmente mi visión de la inclusión, de la perspectiva de género y de la migración se han ido entrecruzando, por lo cual hoy vengo a compartir con ustedes esta triangulación que tiene que ver con el reto de la inclusión, de lo que es la inclusión educativa, desde dónde podemos ver esa inclusión para favorecer políticas y acciones desde migración y género. Por tanto, pienso, y es el planteamiento que les comparto hoy, que hay una interseccionalidad para unas políticas inclusivas y equitativas que tienen que ver con estas tres temáticas, desde la migración, desde la perspectiva de género y el género, y tomando como fundamento la inclusión como política fundamental para acoger, tener presencia, tener participación de todas las personas. Comenzamos entonces hablando de lo que es la inclusión. La inclusión busca favorecer y garantizar el acceso, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Implica la transformación de todos los sistemas educativos para responder a las necesidades de todas las estudiantes. Cuando hablamos de la inclusión, tenemos que pensar que la inclusión surge como un movimiento dentro de lo que fueron las políticas o siguen siendo las políticas de la UNESCO, un movimiento que vino a dirigirse a la atención de personas con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Pero a partir de ese conocimiento se ha desarrollado un trabajo sobre inclusión que ha permitido verla como un derecho humano indiscutible, como un objetivo prioritario para la educación y que conlleva a la igualdad de oportunidades para todos. Por tanto, si una sociedad que quiera ser más justa, más equitativa, debe construirse bajo las premisas de la inclusión. Entonces, la inclusión lo consideramos un principio fundamental y un derecho de los seres humanos. Además, sabemos por las investigaciones que la inclusión no puede pensarse como un proceso fijo y dinámico, es un proceso continuo que está siempre en una continua retroalimentación para poder llegar a ello. Importante destacar que la inclusión va más allá de la integración. Cuando hablábamos de integración en el momento que sucedió, pues la integración en su momento fueron políticas, fue una visión de acoger a las personas con necesidades educativas especiales o con diversidad funcional. Y estas políticas de integración tenían una visión muy educativa, que buscaba remediar el modelo sanitario o asistencial. Las primeras políticas de atención a personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, pues fue un modelo médico. Este modelo médico busca ser superado por el modelo de integración educativa, que en el modelo de integración educativa pues buscaba la inserción a través del proceso educativo. ¿Qué pasa con ello? Que el proceso educativo pues solamente implicaba lo que es la educación y se empiezan a surgir esos movimientos de personas con necesidades educativas especiales para pensar que su devenir dentro de lo que es la sociedad necesitaba que ellos estuvieran presentes en todos los contextos. Y es ahí donde surge el movimiento más de la inclusión. Y por eso la inclusión no puede ser comparable con una práctica solo de acogida
o de señalar contrastes o de estigmatizar, porque todavía la integración tiene ese basamento que está relacionado con la etiqueta. Y al tener esta etiqueta, pues las personas ya eran catalogadas de alguna manera. Entonces, la inclusión busca romper con eso y se presenta como desafío para la atención a la diversidad, para terminar de esa visión reduccionista de lo que es la acogida o ese apoyo a las personas con discapacidad en este caso. La UNESCO ha estudiado el tema, como veníamos diciendo anteriormente, a profundidad sobre la inclusión y el derecho de todos de aprender, ¿no? La política de la UNESCO nos habla de la EPT, la educación para todos. Y en Jongjiang, en 1990, se dio las bases para una escuela inclusiva. Miren, ya hace bastantes años de eso, pero que en 1990, más de 30 años, ya se habían sentado las bases para una escuela inclusiva. Pero es en 1994 cuando esto se traduce en la Declaración de Salamanca, que es el marco de acción para las necesidades educativas especiales. Este marco de acción surge como una respuesta para las personas con discapacidad, pero su evolución va a ser rápida para incluir a todas las personas, para que todas las personas disfruten de ese derecho. En el 2008, la UNESCO define la educación inclusiva como el proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de un punto clave, participación, una mayor posibilidad de inclusión, reduciendo la exclusión en el sistema educativo. ¿Qué busca la UNESCO con esto? Establecer valores de diversidad, valores de acogida para todos los estudiantes, prestando especial atención a aquellas personas o aquel alumnado que presentaran características de vulnerabilidad. Entonces, este concepto va a permitir abrir todo un abanico de posibilidades, pues la educación inclusiva no está dirigida solo a personas con una discapacidad, sino también a personas que puedan tener alguna falta de algo, sea por una situación personal o por los factores externos y sociales. Entonces, la educación inclusiva puede ser el mecanismo a través del cual paliar estas situaciones. Quiero plantearles aquí a un reconocido investigador de una autoridad en la promoción de la inclusión y es el profesor Mel Anscombe, que ha trabajado por muchos años en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Este investigador ha propuesto una herramienta eficaz, comprobada, para valorar la inclusión dentro de los sistemas educativos. Y esa herramienta se llama el Index for Inclusion o Índice para la Inclusión, el cual ya ha sido súper socializado y súper conocido en todos los hemisferios. De hecho, en América es utilizado en muchos centros educativos, sirve para establecer políticas educativas, lo que países como Chile y Argentina han evaluado a través de este Index for Inclusion. Y Anscombe nos deja en su trabajo, que muchos han sido elaborados con Tony Booth, nos deja la idea de que la inclusión es un desafío que se plantea en todos los sistemas educativos. Es una reforma que apoya y acoge favorablemente a la diversidad. Entonces, la visión de Anscombe es importante y quiero traerla porque el Index for Inclusion tiene tres sistemas a ser valorables dentro de lo que es el sistema educativo. Y a partir de ese sistema es que he planteado la propuesta que les traigo hoy. Además, es importante destacar que la educación inclusiva basada a través de la UNESCO y la cual puede ser valorada por el índice de inclusión, nos dice
que la inclusión se basa en las comunidades de aprendizaje y estas comunidades de aprendizaje son proyectos colaborativos. No hay comunidad de aprendizaje, es difícil que haya inclusión, porque una comunidad de aprendizaje es la que tiene la capacidad de transformar social y educativamente a la escuela. Por ello, necesitamos para lograr esta inclusión la motivación, la implicación de todos los agentes de la escuela, porque es un trabajo que afecta también el triángulo de docente, de alumnado, de equipo directivo y resto de personal. Miren, yo siempre pongo el ejemplo de una escuela, mi tesis doctoral fue basada en la inclusión educativa y valoré, usando parte del Index for Inclusion de Melensco, valoré las escuelas de una zona de Venezuela. Y siempre pongo el ejemplo de cómo tienen que estar implicados, porque nosotros hicimos unos grupos de trabajo, unos focus group con los docentes. Y eran 72 docentes de escuelas de mi ciudad, de mi zona que se llama Maracaibo. Y en esta oportunidad, cuando hablábamos con los docentes, ellos dijeron algo tan importante que todos tendríamos que ver, que es la labor del personal de conserjería, de la entrada, de la recepción. Si una madre con sus características de querer una educación para su hijo, la mejor educación, la mejor oportunidad, va a un colegio y ella pregunta a qué atiende un niño con discapacidad y el personal de entrada, de recepción, como quieran llamarlo, de conserjería, no está sensibilizado o no tiene la información adecuada, pues esa madre puede salir de esa puerta decepcionada y sin oportunidad de pensar que allí pueden atender a su niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Venezuela ya son pocos los centros educativos especiales, ya todos los niños se intentan que vaya a la escuela de su barrio y esto haría que, bueno, que esa madre piense que para ella no es. Entonces, tendríamos que involucrar a todos, desde el personal que recibe los niños, los docentes, los miembros del equipo directivo, el profesorado, el alumnado, todos y por supuesto las familias, es importante, todos tienen que participar para cambiar esa cultura, esos valores que pueden estar un poco hacia otra visión, pero llevarlos hacia una visión de la inclusión. También la inclusión como principio tiene que guiar todo este trabajo colectivo. No puede ser una política aislada, tiene que ser una inclusión eh, que busque políticas inclusivas y desarrolle prácticas inclusivas. Miren, la importancia de una inclusión legal, pues es súper importante y tiene que tener un basamento y un fundamento que va desde los derechos humanos. Pero si tenemos una inclusión muy legal y no tenemos unas prácticas inclusivas, pues nos estamos quedando en una parte de la inclusión y no estamos avanzando. Ahora, cambiando hacia el otro eje de este triángulo que pretendo hoy mostrarles, vamos brevemente a hablar sobre la migración. El fenómeno de la migración es un fenómeno que se ha dado desde la existencia de la humanidad. La humanidad se crea por los desplazamientos migratorios y ha estado presente en todos los momentos de la historia y la migración tiene que ver con fenómenos que pueden haber sido en ese momento de búsqueda de alimentos, de búsqueda de mejores condiciones de vida y hoy día tiene el mismo efecto. Las personas migrantes lo hacemos porque estamos buscando mejores condiciones de vida a causa de conflictos bélicos en nuestros países, causas políticas o culturales. Nadie quiere salir de su país, todos amamos nuestros países. Y esto hace que cuando migramos lo hacemos porque necesitamos, hay necesidades que necesitan ser cubiertas para tener una mejor calidad de vida. En Europa, la migración ha sido frecuente en los últimos años, impulsada por los conflictos de seguridad que van surgiendo, crisis económicas que obligan a los países, a las personas a trasladarse a nuevos países a buscar una mejor calidad de vida. En Canarias tenemos el efecto
de las personas que vienen de los países de África, que se trasladan en pateras, que son barcos pequeños, porque se atreven a hacer esa travesía que es terrible a través del mar para mejorar las condiciones de calidad de vida. Las personas migran debido a esto y también en otras oportunidades, personas que eligen migrar porque también por buscar una mejor calidad de vida, pero que buscar nuevas oportunidades de trabajo, integrarse de otra forma a las comunidades, pues vivir una vida diversa, también son situaciones en las cuales la gente se plantea la migración. Cuando las personas migran, se enfrentan a nuevos retos. Estos retos pueden terminar en situaciones de exclusión porque la diversidad cultural, religiosa, de género, racial pueden constituirse en barreras, pueden discriminarse como estereotipos y por supuesto todo esto tiene implicaciones para la salud mental. Además, los migrantes nos enfrentamos a obstáculos administrativos que dificultan la garantía de derechos. En España, desde un empadronamiento hasta una obtención de nacionalidad, son procesos muy largos que conllevan mucha documentación, que muchas veces esa documentación no se cuenta. En mi caso, o en los que venimos de países latinoamericanos y tal vez nos venimos en avión, pues que necesariamente no tenemos que venir en avión, pues esta situación muchas veces tenemos la documentación, aunque después tengamos que hacer ciertos trámites que nos conllevan tiempo y luego esperar y a veces quedamos en situaciones de exclusión. Pero en el caso de las personas que llegan de África, que generalmente llegan sin nada, hasta sin vestimenta, pues esto les provoca mucha exclusión, además aunado al tema del idioma. La barrera lingüística es un desafío súper importante que en nuestro ámbito educativo además tiene una fuerza para crear esas diferencias entre las personas. Por lo tanto, esto puede crear dificultades, crea dificultades a los niños, a las niñas en su inserción al sistema educativo, pero además a los adultos en su inserción al mercado laboral, al establecimiento de relaciones interpersonales y en todos los contextos. Hay políticas de migración. La Unión Europea tiene un plan de acción de integración e inclusión 2021-2027 para construir sociedades más justas. Además, España tiene un plan estratégico para realizar un diagnóstico y seguimiento y evaluación de las políticas de integración y, sin embargo, faltan normativas, faltan políticas para el acceso a la educación en mejores condiciones, para que las personas migrantes no se les dificulte tanto su trayectoria formativa. Estas políticas, a pesar de que hay acciones, por ejemplo, desde los servicios, en nuestro caso en Canarias, desde el Servicio Canario de Empleo, siguen siendo pocas y cortas. Pocas porque si te falta un trámite, te falta el inicio del trámite, como es el empadronamiento, pues ya tú no tienes acceso a nada. Cuando lo que debería primar son los derechos que la persona tiene. Entonces, la migración, cuando presenta múltiples dificultades que pueden hacer que la persona viva en situación de exclusión. Y después, el tercer eje que tenemos que ver hoy es la perspectiva de género. Se entiende el género como la construcción social y cultural que atraviesa a todas las personas y que tiene que ver con su identidad sexogenérica. No se limita a las mujeres, sino tiene que ver con todas las orientaciones sexuales. Y refleja y enfatiza la igualdad de género y las necesidades de cada uno de los grupos. Además, la perspectiva de género es un enfoque y este enfoque busca transversalizar todas las políticas de igualdad en todos los ámbitos de acción y a todos los niveles para que se reduzcan las brechas de desigualdad. Además, es una forma de garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a unas dinámicas más inclusivas, más sanas, más saludables y con el acompañamiento adecuado.
¿Por qué presento ahora, hablando brevemente de lo que fue la perspectiva de género, que les digo es como el eje transversal para todas las políticas actualmente en España? Pero ahora les voy a recordar un poco lo que es el índice de inclusión, que fue hecho por Anscombe y Booth, diseñado desde el 99, el 2000 es publicado, ¿no? Porque quisiera que lo conociéramos para poder presentar qué es lo que les quiero decir con la integración o la interseccionalidad de las tres temáticas en las políticas, ¿no? La interseccionalidad del género, la migración y la inclusión. Entonces les presento el índice de Mel Anscombe y Tony Booth, en el cual nos dice, pues, en primer lugar, ¿qué son las prácticas? Entonces dice que las prácticas son las acciones concretas que se llevan dentro del centro educativo, que conllevan una metodología, una organización y que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Esas son las prácticas. Luego tenemos lo que son las políticas, que es toda aquella normativa, basamento, fundamento, planes desde el nivel sistémico, nacional o regional, y que redundan en el centro educativo que también desarrolla sus propias políticas y que busca garantizar la inclusión. Y finalmente la cultura, que son todos aquellos valores, creencias, actitudes, los modos de vinculación que buscan propiciar un ambiente de aceptación, de acogida y que buscan tener una filosofía específica para el funcionamiento del sistema educativo, en este caso, ¿no? Entonces, por eso les planteo los fundamentos del Index for Inclusion, las prácticas, cómo valoremos las prácticas es lo que se hace, las acciones que hacemos desde las escuelas, con los equipos educativos, las políticas que tienen que ver con toda la fundamentación legal, normativa y los proyectos de los centros educativos, y la cultura, que es esa visión, las actitudes, los modos, las creencias, cómo nos desenvolvemos, qué ambiente creamos, cuál es el ambiente propicio que estamos creando dentro de la escuela para esta inclusión. Entonces, a partir de esto, les planteo cuáles son las vinculaciones que, desde mi perspectiva, tienen las temáticas que hoy abordamos. En primer lugar, en la cultura. Desde la perspectiva de género, en la cultura escolar puede fomentar o puede perpetuar estereotipos y valores machistas. Así como por lo que tendríamos que promover valores que tienen que ver con la igualdad. Entonces, vemos como actualmente la educación debe estar alineada para que dentro de lo que es ese sistema inclusivo podamos abordar ese machismo, cambiar actitudes hacia a una cultura más diversa, más igualitaria, desconstruyendo los roles presentes en los materiales y en los discursos. Miren, como los materiales invisibilizan muchas veces a la mujer, pues ya es una forma de discriminación hacia la mujer, hay micromachismo y todo esto hace que las actitudes de los miembros pues no sean las actitudes en las acciones, en su cultura, la forma de actuar, pues no sean de forma igualitaria. Por lo que desde la cultura escolar debería permear una perspectiva de género que busque promover y sensibilizar hacia la igualdad. Luego, al vincular esta cultura con la migración, vemos como en las aulas cada vez más hay diversidad cultural. Hablamos de una cultura que valora la diversidad, pero es necesario abordar estos procesos desde la multiculturalidad o interculturalidad como parte esencial de la cultura escolar. Cada vez hay más migración en España, movimientos de personas que vienen, que es necesario entender la diversidad no como un problema, sino como un valor, y que esta diversidad desde la cultura, pues requieren que haya unos cambios, una deconstrucción del docente, una apertura, que donde se busque fomentar valores de inclusión y de cohesión. Por lo que una cultura, hablando desde la perspectiva inclusiva, debe ser interseccional de categorías como género, raza, que no me gusta raza, origen, clase y origen migratorio. Esto implica que
La cultura debe estar permeada de desafíos que deben ser reconocidos, las características de las personas desde sus valores, desde sus características culturales diversas, desde su visión del género. Por tanto, esta sensibilidad hacia la diversidad debe abarcar las dimensiones que configuran la identidad y experiencia del alumnado, incluyendo el género e incluyendo el origen cultural o migratorio. Entonces tenemos este primer momento en el cual estamos vinculando este estamento que presenta Melansko de la cultura y cómo se vincula en una escuela o en una visión de la inclusión desde la perspectiva de género, considerando las prácticas, cómo se llevan desde esa visión de desigualdad y hacia dónde debe ir, y cómo se ve desde la migración, considerando la visión de diversidad y cómo se debe tener una nueva deconstrucción de ese docente y de la cultura como tal del centro educativo. Luego, en las políticas tenemos con respecto a la exclusión de las personas desde una perspectiva de género, que es necesario que estas políticas educativas también reduzcan las brechas de desigualdad y que el género sea un concepto clave en el cual se analice y se profundice para poder construir una escuela más igualitaria. Cuando hablamos de género, también se habla de otro concepto que es la equidad, que incluye el género como circunstancia personal y que es necesario también tener en cuenta ante las situaciones que puedan generarse en la escuela y sobre todo en especial en la normativa o el funcionamiento de los proyectos de funcionamiento. Además, cuando hablamos de las políticas y hablamos de la migración, debemos garantizar que estas normativas garanticen a todo el alumnado la igualdad de condiciones. Por tanto, deberían existir políticas de acogimiento que tengan un basamento lingüístico, intercultural y humanizado para todos los migrantes. Además, en las universidades es necesario analizar este componente migratorio para valorar cómo las políticas responden con la inclusión educativa. Y además se han detectado algunas barreras que tienen que ver con la falta de recursos, con la falta de equipos, de equipos personal que son necesarios para la inclusión de personas migrantes a nivel educativo. Y esta misma visión de las políticas nos lleva a ver que la inclusión debe explícitamente abordar lo que se llama el género y la interculturalidad. Es decir, tiene que haber una relación de ello al considerar que estas personas pueden tener alguna vulnerabilidad, por lo cual estas dos dimensiones, junto con la dimensión inclusión, necesita la confluencia de factores para responder a unas políticas para hacer una escuela más inclusiva. Y finalmente, la tercera parte del Index for Inclusion de Melansko nos habla de las prácticas. Y en las prácticas, por supuesto, es donde podemos destacar mucho más lo que puede suceder dentro de lo que son las políticas de inclusión, porque esto implica hacer materiales inclusivos que tengan que ver con igualdad de género desde la perspectiva de género, con formación del profesorado, su reflexión sobre el género, sus actitudes, el uso del lenguaje inclusivo, la eliminación de un lenguaje sexista, la eliminación de barreras y micromachismo, todo ello que genera unas prácticas más inclusivas. Y desde la perspectiva migratoria, entonces tenemos que la práctica debe plantearse un sistema que dé respuesta al alumnado migrante, que usen modelos pedagógicos que tomen en cuenta la diversidad de las personas, con materiales inclusivos que también visibilicen las acciones de las personas migrantes, así como visibilizamos las de las mujeres, con recursos culturales que permitan vías de integración, de mediación, para una mejor valoración de la situación de las personas migrantes. Entonces, en las prácticas vemos cómo
Desde los cuentos infantiles, por ejemplo, se pueden valorar las interseccionalidades para crear nuevas representaciones de la visión género y migración. Y por tanto, esa dualidad, más que dualidad, sería ese binomio, debería estar permeando todas las prácticas educativas. Por tanto, los materiales educativos deberían ser inclusivos y buscar atender los múltiples ejes de desigualdad que se presentan en las diferentes poblaciones. Y aquí tenemos entonces cómo esto, al hacer este mapa, esta nube de palabras, con lo que ya hemos venido trabajando en esta media hora, esta nube de palabras nos va dando esas eh, temas a resaltar para que exista una escuela, una educación y unas políticas más inclusivas. Nos dicen palabras como los materiales, las perspectivas, la equidad, el acceso, los estereotipos, que sería la lucha contra los estereotipos, la acogida, la reducción de todo eso, la evaluación de las brechas, muy importante. Eh, ¿Cómo podemos los docentes, en mi caso que soy docente, o cómo podemos los profesionales, los técnicos, ir identificando desigualdades y buscar una transformación social desde ayudar a los estudiantes a identificar las desigualdades, tanto de género como de origen, también enseñar al alumnado a entrenar esa mirada, a tener ese enfoque desde la educación con perspectiva de género, hablamos de ese enfoque de las gafas violetas, ¿no? Eso viene de una canción de Rosalén que se llama La Puerta Violeta y que surgió hace muchos años y es utilizada en la lucha contra la violencia de género y para conmemorar el Día de la Mujer, el violeta como color de la mujer, significa en este caso ponernos esas gafas, enseñar al alumnado a ponerse esas gafas violetas y que ellos mismos sean posibles de detectar esas problemáticas que pueden estar surgiendo, que pueden crear roces, diferencias dentro del sistema educativo. Además, promover una educación más equitativa, más hacia todo, una educación donde haya la participación de todos los estudiantes. ¿Cuáles son los impactos y beneficios de ver desde esta perspectiva de género? Pues esto hace que se reduzcan las brechas, mejoren los resultados, favoreciendo la autonomía, enriqueciendo las experiencias de aprendizaje, que también tanto el género como la diversidad cultural nos los plantea, las migraciones, los diferentes orígenes. Esto va a hacer que tengamos unas escuelas con más respeto, más tolerancia, pues, desde una sociedad inclusiva y que no solamente se centra en que puedan tener acceso a estas personas a la educación, sino que se centre en la calidad del contenido de esa práctica que hemos estado viendo, que esas prácticas pedagógicas sean enriquecedoras, sean justas, sean unas prácticas de derecho. No solamente es estar en las escuelas por estar, además que las políticas nos enriquezcan y nos planteen una igualdad efectiva con acciones que respondan a las necesidades de todos los educandos. ¿Cuáles son los desafíos que se pueden presentar? Pues los desafíos pueden estar relacionados con que no debido a que no debería ser, que estamos juntando de alguna manera, que no queremos homogeneizar, porque todos tenemos nuestras características personales, estamos juntando de alguna manera a todos los grupos, pues esto se diluya en que las atenciones no sean más específicas. Por ejemplo, las personas de otro idioma necesitan un intérprete, necesitan clases de español adicional. Chicos con perspectiva de género, si vamos a hablar de chicos que tengan desigualdades por su género, pues necesitan acompañamiento, necesitan del entorno familiar. Entonces, hay que darle visibilidad y priorización a lo que estamos planteando en los desafíos. Luego, ampliar el concepto de inclusión. Este concepto debe abarcar la diversidad
de todo lo que estamos siendo parte de la escuela, sin que no sea subsumido bajo el concepto de diferencia, ¿no? Hay desigualdades de género, desigualdades por migración, y esto hace que haya unas raíces históricas, sociales y culturales específicas que tienen un abordaje particular. Y luego el desafío de una práctica que incluya una práctica real, de verdad, desde una perspectiva de género, de migración, de diversidad cultural. También la actualización y desconstrucción del profesorado. Pueden tener concepciones erróneas, limitadas. Estos conceptos pueden hacer que no haya una transversalidad cierta, sino entre comillas, de lo que puede ser la igualdad o la perspectiva de género, y que esto los lleva a que haya resistencia y retroceso, porque esta resistencia y retroceso tienen que ver con las barreras que se van creando desde la cultura, por ejemplo, la visión que tenemos particular, y hasta en las prácticas, que es adecuar los materiales, la adaptación, la visibilización de ellos. Por tanto, hay que tener un compromiso de todos los actores. Y bueno, me emocioné y en la emoción no he planteado cuál es la conclusión, ¿no? En la conclusión, aquí tenemos las referencias que he usado. La conclusión es, tenemos tres temáticas fundamentales que se triangulan, y que esa triangulación es importante que sea vista desde la intersectorialidad. Entonces tenemos lo que es la temática género, la temática migración y la temática inclusión. Y como la inclusión como una política importante dentro de lo que es la igualdad de oportunidades, da la posibilidad de que las personas que tienen alguna vulnerabilidad por esto, o las personas o las situaciones que se presentan desde la vida escolar o la vida educativa, pues hacen que puedan ser arropadas por esta inclusión. Y esta inclusión entonces viene a dar una acogida y un apoyo a estas situaciones, que más que son situaciones de dificultades, son oportunidades para enriquecer la visión escolar, la visión de toda perspectiva en todos los contextos, porque todo esto puede ser llevado a los contextos educativos, laborales, a cualquier contexto. Entonces, que la visión de la inclusión puede generar políticas, culturas y prácticas que sean más acogedoras, que permitan una acción efectiva, unas prácticas adecuadas para que todas las personas nos sintamos apoyadas, aceptadas, incluidas, que tengamos presencia, que tengamos participación en todos los contextos de la vida. Pues muchas gracias, este es mi planteamiento. Estoy abierta a cualquier observación. Es un planteamiento que me ha surgido a partir de mi experiencia vivencial como persona migrante, como investigadora de la inclusión, y ahora como formadora y sensibilizadora desde la perspectiva de género. Y esta vivencia ha hecho que estos conceptos se hayan ido integrando en mi vivencia personal, en mi vivencia dentro de lo que son las políticas de igualdad en España, que es lo que formo diariamente y con lo que trabajo diariamente, con niños desde 2 años hasta personas de 80 años, que ha sido un trabajo muy enriquecedor, pero como desde mi perspectiva de la inclusión he ido viendo cómo va permeando, va facilitando todos los que son los procesos. Pues muchas gracias y espero que puedan darme un feedback y también aportar ideas, que podamos seguir construyendo lo que es este concepto de una inclusión transversalizada, una inclusión que permea todos los procesos para hacer un mundo más justo, más equitativo y más igualitario. Gracias.